Muy buenas noches, yo me llamo Lady Barbosa, soy una estudiante de la Universidad Externado de Colombia y en este momento me encuentro con Alberto Donadío, que es el padre fundador del área investigativa de la Unidad del Tiempo, es un gran personaje en este momento para el periodismo, entonces en este momento me encuentro con él, así que buenas noches. Alberto, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Lady. Ok, Estoy dale. a tus órdenes para la entrevista. Muchas gracias. Las matemáticas. Yo era malo en matemáticas, entonces lo único que podía estudiar era derecho. Bueno, o filosofía, o historia, otras cosas. Pero de las carreras principales, muchos de los que estudiamos derecho, no podemos con las matemáticas. Y tuve además un pleito grande con la universidad por matemáticas que está contado en el libro de Juan Serrano, no lo repito aquí, pero yo quería ser abogado, pero no quería ser abogado que trabaja para clientes privados, sino quería ser abogado del interés público. O sea, pero yo no quería ser realmente periodista. Yo quería ser abogado, pero no abogado que lo contraten para un caso penal o civil o comercial o familiar. Entonces, mi intención no era tampoco ser periodista. Terminé de periodista indirectamente. Yo realmente empecé con Daniel de investigador. O sea, yo le llevaba datos a Daniel y Daniel los escribía. Me interesa solamente usar la prensa para denunciar cosas que afectan a la comunidad o a una parte de la comunidad. Lo más importante es no tenerle miedo a nada. No estar entero, el escepticismo, dudar de la gente que tiene poder y actuar en equidad frente a los poderosos, sin ningún propósito personalista, pero sin miedo. Lo que hizo Guillermo Cano, por ejemplo, como director del Espectador. Volverse, el ideal de periodista es el de Guillermo Cano, que es el vocero de la conciencia. El periodismo es muchas cosas, obviamente la gente busca en el periodismo muchas cosas, y eso es válido que sea así, pero lo que hace distinto esa actividad periodística es que tiene ese componente de fiscalización, que es el cuarto poder, que es el poder, fuera del poder establecido en la Constitución y que realmente representa la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Que no es bueno. Y no es la prensa la que realmente hace un gran papel. Son periodistas individuales, no los medios. Se hace pese a los medios, pese a los directores, pese a los propietarios. Pero si hay periodistas muy críticos en Colombia, empecemos por los viejos, Caballero, María Jimena Duzán, Daniel Coronel. Hay muchos periodistas que a título personal, a veces con el respaldo de su medio, a veces sin el respaldo, cumplen con esa función fiscalizadora. Bueno, Lady, es que realmente eso no sucedió por una planeación, sino fue sucediendo espontáneamente. La historia, como la cuenta Juan Serrano en el libro Contra el Poder, es que yo estudiaba Derecho y en el segundo año, un condiscípulo y amigo que se llama Luis Ricardo Paredes, que era más viejo que nosotros porque ya había hecho varios años de ingeniería y luego se pasó a Derecho y estaba casado con una prima de Daniel Samper, me dijo, usted tiene que conocer a Daniel, ustedes tienen intereses comunes. Y gracias a esa mediación de Luis Ricardo Paredes, yo conocí a Daniel. Daniel tenía esa misma inquietud de que el periodismo debía ser investigativo y crítico. Y entonces yo estaba ya haciendo investigaciones de fauna silvestre, la exportación, los carteles de la fauna silvestre que acabaron con las babillas en Colombia, con los caimanes y con la fauna del Amazonas. Entonces, yo le empecé a llevar esos temas a Daniel y Daniel los publicaba en la columna y luego empezamos a firmar artículos firmados por Daniel Sampercano y firmados por mí. Y luego de ahí, pues fue surgiendo con el tiempo una cosa de investigación y luego ya se llamó la unidad investigativa y ya no firmábamos nosotros, sino que firmaba la unidad investigativa.
ellos tienen una definición de qué es periodismo de investigación. Son 3 elementos. El elemento número 1, que lo que se está publicando sea de interés público. Entonces, el primer elemento es que sea una cosa de interés público, que afecte a la sociedad o a la comunidad, que alguien la quiera mantener oculta o que esté oculta porque alguien la quería mantener oculta. Y tercero, que es el más difícil de cumplir, el tercer elemento es que ese hallazgo lo haga el periodista. O sea, que no se trate de que al periodista le pasaron los documentos o las pruebas, que no hubo una filtración, sino que el periodista encontró una cosa de interés público y que alguien quería mantener oculto. De hecho, entonces, esa es una, por ejemplo, que yo menciono mucho porque en un momento en que había una crisis financiera en el país, nosotros creamos otra crisis financiera. Fue la única vez que un periódico en Colombia logró la quiebra de un banco que estaba podrido por dentro, que no se sabía que estaba podrido, pero estaba podrido y se quebró. Y el gobierno tuvo que responder por los depósitos de los gentes y salvar el banco y luego tuvo que nacionalizarlo y cerrarlo. Normalmente esas cosas se descubren por otro lado. Aquí no se iban a descubrir si nosotros no hubiéramos llegado a donde llegamos. Pero claro, hay también la defensa que hice de la inocencia de Nicolás Landes, que está en el libro de los farsantes y en el libro del montaje, por ejemplo, es una cosa que hice a lo largo de varios años, que fue no acusar a un banquero, sino defender a un banquero inocente y al mismo tiempo acusar a un gobierno que lo acusó falsamente. Yo me vuelvo el abogado de ellos, pero no el abogado que recibe honorarios, sino el abogado que trabaja por ellos, pero gratis. Sí, es un caso novedoso. Para mí fue novedoso cuando me enteré de eso. Era difícil de creer porque mucha gente tenía una buena opinión sobre el presidente Barco, pero cuando supe que él había contratado un espía de Israel para que viniera a Colombia a dar un diagnóstico de cómo acabar la guerrilla y luego que hubiera traído a un espía legendario como Rafi Eitan, pues eso era, y durante muchos meses estuve metido en eso y logramos comprobar que efectivamente Rafi Eitan había estado en Colombia a través de un contrato que se encontró en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, luego el testimonio de un abogado particular que es mencionado en ese contrato, y luego resultó que había un artículo publicado desde el año 89 en el Washington Post, que nadie lo retomó y lo reprodujo en Colombia, donde decía que ese espía, Rafi Eitan, era el asesor de seguridad nacional del presidente Virgilio Barco. O sea, lo que parecía un secreto de Estado, resulta que ya se había publicado hace 30 años. No lo vio ninguno de los periodistas que cubren, o sea, que son corresponsales del Tiempo, de Semana, de Caracol. Entonces, se lograron varias comprobaciones. No hay comprobaciones documentales de lo otro, de la orden que se dio en la segunda reunión de que había de Rafi Eitan a la UP. De eso obviamente no se logran pruebas. Todas las personas que han salido a defender a Barco se olvidan de una cosa, que cuando uno puede documentar algo en documentos oficiales, pues dar una cosa que el propio presidente se lo ocultó a todo su gabinete. Solo lo supieron 2 o 3 personas. Habría sido impopular si se conoce. Entonces, con pruebas, el señor Eitan sí vino a Colombia. Está demostrado. La Sí, misión que él iba a realizar, de eso sí no quedó prueba porque el informe que él rindió fue verbal. Pero luego, si nos vamos a ver, resulta que en el gobierno anterior a Barco hubo algunos muertos de la UP, pero solo con Barco empieza una
campaña sistemática que todos los días matan a alguien. Entonces es lícito en este caso cuando un presidente hace una cosa clandestina, ilegal, inconstitucional, se la oculta a sus propios ministros y esa cosa se puede comprobar que es la contratación de un espía y que ordena que eso lo pague Ecopetrol, que eso también es ilegal, es válido plantear que las autoridades judiciales como la JEP tienen que meterse a demostrar las partes que el periodista no puede demostrar.